Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión te voy a compartir este gorro de Huggy Buggy. Te voy a dar el patrón y te voy a pedir que si no me sigues en todas mis redes aparezco como Tere Olala. Y bueno, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este gorrito son 250 gramos de estambre de grosor medio, el cual podemos utilizar este que es tipo gato. También vamos a necesitar 100 gramos de color negro, ganchillos del 4.5 y del 7, tijeritas, aguja lanera y relleno para los labios y las cejas de este gorro. Vamos a empezar. En esta primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico y sobre ese anillo mágico vamos a hacer 10 puntos altos. Vamos a cerrar estos 10 puntos altos con un punto deslizado. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a empezar haciendo en ese mismo espacio otro punto alto. En el siguiente espacio un punto alto. En el siguiente espacio hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ese va a ser nuestro patrón. Vamos a hacer 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto y así hasta llegar a cerrar nuestro círculo. Vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas al aire. En la siguiente vuelta, que es la número 3 y la número 4, vamos a estar tejiendo un punto alto en cada uno de los espacios. Cerramos con punto deslizado. Y hacemos la vuelta número 4, que como te digo, vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios. Vamos a subir 2 cadenas para la vuelta número 5 y a continuación vamos a tejer un punto alto y luego otro punto alto. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio y ese va a ser nuestro patrón. Es decir, vamos a tejer 2 puntos altos juntos, luego un punto alto y luego 2 puntos altos juntos. Y así todo alrededor de esta vuelta número 5. Ya que terminamos nuestra vuelta, cerramos como en todas las vueltas, cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas al aire. Esta siguiente vuelta es la vuelta número 6 y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios. Muy sencilla esta vuelta. Cerramos nuestra vuelta número 6 y seguimos con nuestra vuelta número 7. Aquí vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio. Y a continuación, en los 3 puntos siguientes vamos a hacer un punto alto en cada uno de los espacios. Después vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ese sería nuestro patrón. 2 puntos altos y luego 3 puntos altos, uno en cada espacio, luego 2 puntos altos y así hasta cerrar. Seguimos para la vuelta número 8. Tejemos 2 cadenas al aire, un punto alto en cada uno de los espacios. Otra de estas vueltas que es muy sencilla. Un punto alto en cada espacio. Vuelta número 9. Vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio y a continuación en 4 puntos diferentes vamos a hacer un punto alto en cada uno de ellos y después 2 puntos altos. Y ese va a ser nuestro patrón de esta vuelta: 2 puntos altos, un punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto y luego 2 puntos altos juntos y así hasta terminar nuestra vuelta. Pasamos para la vuelta número 10 y vamos a hacer también un punto alto en cada uno de los espacios. Muy sencilla esta vuelta como otras que venimos haciendo. Esto es para que no crezca y no se abra demasiado lo que es el piquito de la parte de arriba del gorro y que quede como un cono. Ahora, en la vuelta número 11 vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio y vamos a hacer en 5 puntos, vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos y a continuación 2 puntos altos en el mismo espacio. Ese va a ser el patrón de la vuelta número 11. Ahora ya solo nos queda hacer 2 vueltas más, que sería la vuelta número 12 y la vuelta número 13, y vamos a hacer en estas 2 vueltas un punto alto en cada uno de los espacios. Lo vamos a hacer igual, lo vamos a cerrar igual y vamos a terminar lo que es el cono, el piquito de este gorro.
Ahora, a continuación de ahí vamos a subir, vamos a hacer 25 centímetros de cadenitas. No sé cuántos sean en tu tejido, pero vamos a hacer una tira de cadenas que midan 25 centímetros y enseguida voy a empezar a tejer sobre esa tirita de cadenas que hicimos pegadita al gorro, o sea, no cortamos el hilo ni nada. Vamos a empezar a hacer puntos altos en esa cadenita, en esa tirita de cadenas, ¿ok? Solo puntos altos. Vamos a llegar a la parte donde está nuestro cono, nuestro pico del gorro. Ahí vamos a empezar a tejer alrededor puntos altos, un punto alto en cada uno de los espacios. Vamos a rodear todo el círculo de este cono y vamos a encontrarnos nuevamente con esta como agregado que le hicimos de los 25 centímetros y entonces por el otro lado de esos puntos altos que ya tejimos, de los 25 centímetros vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al extremo. Aquí estoy terminando en el extremo, hago mi último punto alto y voy a subir 2 cadenas. Voy a dar la vuelta al trabajo y voy a seguir tejiendo puntos altos en toda la hilera hasta rodear y voy a regresar por enfrente y voy a seguir tejiendo puntos altos. Esto lo voy a seguir haciendo y haciendo y haciendo hasta que alcance una altura de 27 centímetros o 25 centímetros, lo que sea que te rodee tu cabeza, ¿ok? Si es para ti o si es para un niño, bueno, pues la cabecita del niño. Pero yo seguí tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta alcanzar esta medida que son 25 centímetros en mi caso, pero puede ser hasta 27 para que quede bien holgada. Y entonces aquí en esta parte yo voy a cerrar porque aquí es donde va la cabeza, ¿verdad? Voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir 2 cadenas y voy a empezar a tejer puntos altos alrededor. Como yo ya estaba casi terminando mi hilo verde y yo solo tenía 200 gramos, voy a seguir tejiendo hasta que se termine mi última bola de 50 gramos de mi gato fácil es en color verde. Entonces seguí tejiendo todo alrededor. Esta sería como la parte del cuello y voy a cerrar obviamente la vuelta con un punto deslizado, subo 2 cadenas y así voy a ir tejiendo y tejiendo hasta alcanzar una altura, puede ser de 8 centímetros, de 5, mira aquí nada me alcanzó para estas 2 vueltas que son como 5 centímetros, puede ser un cuello que esté ancho como de unos 15 centímetros y así se va a ver muy bonito, muy holgado el gorro. Ya terminé mi gorro y ahora pues voy a seguir con lo que son como la parte más importante del gorro que son los ojos y la boca. Yo ya los tejí, no te asustes porque sí te voy a decir cómo hacerlos y te voy a dejar un patrón aquí enseguida, ¿verdad? Vamos a rellenar la boca y vamos a rellenar los párpados. Primero vamos a hacer los ojos. Vamos a utilizar un ganchillo del 4.5 para que quede bien tupidito y vamos a hacerlo con un color gris para que se vea el tejido. Vamos a hacerlo con color gris, pero bueno, pues lo recomendable es que lo hagas con color negro. Ve haciéndolo todo conmigo, aunque ya te di el patrón ahorita anterior a esto, ya te di el patrón de cómo hacerlos, velo haciendo conmigo para que te quede tal cual los ojitos como los hice yo, ¿ok? Aquí en esta parte vamos a hacer 15 cadenas y después vamos a empezar tejiendo 7 puntos medios altos y al terminar estos 7 puntos medios altos voy a hacer 5 puntos altos. Me voy acercando aquí a lo que es la última cadenita y en esta última cadenita, en ese mismo espacio voy a hacer 6 puntos altos para poder rodear y dar la vuelta y seguir tejiendo, ¿verdad? En esas cadenitas que tejí. Entonces hago 6 puntos altos en la mera vueltecita y a continuación voy a seguir tejiendo 7 puntos altos. Y luego voy a hacer 6 puntos medios altos. Como te darás cuenta, no son la misma cantidad de la primera parte que tejí. Es para que quede así como un poco chuequito el ojo, como que retirado hacia atrás y que sea no uniforme, sino que esa es la idea, que no quede igualitito. Entonces aquí al terminar voy a hacer un punto deslizado.
Aquí voy a hacer lo que es una cadenita al aire y voy a seguir haciendo el patrón que te muestro aquí en la parte de arriba. Son 8 puntos bajos seguidos de 5 puntos altos, 2 puntos altos en el mismo espacio, un punto alto, 3 puntos altos en el mismo espacio. Esto sirve como para ir rodeando. Un punto alto, luego 2 puntos altos en el mismo espacio. Enseguida haré 7 puntos altos seguidos. Después de estos 7 puntos altos, voy a hacer 5 puntos bajos. Dos puntos bajos juntos y luego 2 puntos bajos juntos. Esto sirve para rodear esta parte de la curva. Hago un punto deslizado y termino lo que es el área del ojo en el color negro. Este sería el patrón para hacer los párpados. Toma nota o tómale un screenshot. Lo voy a hacer con color azul y aquí te pongo el patrón en la parte de arriba de la primera vuelta. Voy a iniciar con 2 cadenas al aire y voy a ver lo que es justo en la curvita. Tengo 4 puntos, entonces voy a empezar en 2 puntos antes o 3 puntos antes de la mera curvita. Ahí voy a hacer mis primeras 2 cadenas al aire y voy a hacer un punto alto en ese mismo espacio. Enseguida voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio y voy a repetir esta operación 3 veces más para que en total sean 4 tantos. A continuación voy a hacer 12 puntos altos, uno en cada espacio, y voy a llegar hasta el otro extremo donde está la curva. ¿Ok? Aquí yo hice 2 puntos altos en el mismo espacio, lo voy a hacer 9 veces. Y enseguida, ya que terminé esta curva, me van a quedar 10 puntos, 10 espacios para hacer 10 puntos altos, uno en cada espacio. Ahora, para la siguiente vuelta voy a tejer sobre la hebra de atrás, ¿sí? Para darle un efecto así como diferente aquí a lo del ojo, y voy a empezar con en 3 espacios. Voy a hacer un punto alto en cada uno de esos 3 espacios y enseguida en el siguiente voy a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. Y después voy a repetir esa operación, 3 puntos altos en un mismo espacio. Ya que hice estos dos, voy a seguir 19 puntos altos, uno en cada espacio. Voy a hacer el siguiente patrón. En un espacio voy a hacer 2 puntos dobles altos y en el siguiente espacio voy a hacer un punto doble alto. Esto lo voy a hacer 6 veces más para que en total tenga 7 grupos de 2 puntos altos, o 2 puntos dobles altos en un mismo espacio y luego un punto doble alto en un mismo espacio. Esto me ayudará a rodear toda la curva y enseguida los puntos que me queden voy a hacer puntos altos, un punto en cada espacio. Para terminar la vuelta voy a hacer un punto deslizado y entonces ahí termino lo que es el párpado del ojo. Voy a dejar un hilo largo para que con ese mismo hilo pueda yo coserlo ya al gorro. Y voy a hacer 2 piezas iguales que esta. Este sería el patrón de la boca, así que tómale un screenshot o anótalo en tu cuaderno. Inicio con un punto de inicio y voy a hacer 54 cadenitas. Voy a hacer la boca y los labios de este Oogie Boogie. Voy a iniciar haciendo 7 puntos bajos. Enseguida voy a hacer 5 puntos medios altos. Cinco puntos altos.
Enseguida voy a hacer puntos dobles altos. Estos puntos son los que agarras doble hebra y lo terminas en 3 movimientos. Voy a hacer 6 puntos dobles altos seguidos, uno en cada espacio. Luego voy a hacer 7 puntos altos. Y haz de cuenta que voy a ir voy a regresar el patrón que ya hice hasta aquí, lo voy a hacer pero al revés. Voy a volver a hacer 6 puntos dobles altos, luego 5 puntos altos y luego 5 puntos medios altos y terminaré con 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos, voy a llegar a lo que es el extremo de esta línea de 54 cadenitas. Y aquí en la última cadenita voy a hacer 3 puntos bajos. Esto lo voy a repetir nuevamente. Voy a volver a empezar con 7 puntos bajos, 5 puntos medios altos y todo eso que ya hice en esta primera, así como la mitad de las cadenitas, lo voy a volver a hacer por el otro lado. Y aquí ya tengo lo que sería la parte color negro y enseguida voy a hacer 2 vueltas o 3 vueltas dependiendo de cómo lo veas. Yo hice 3 de puntos altos, no voy a hacer aumentos ni nada, solamente voy a rodear lo que ya tengo sobre lo que hice del color gris, pero va a ser color negro. Lo voy a rodear 3 veces o 2 veces como tú consideres con puntos altos, ¿ok? Ahora yo voy a coser toda la parte negra, la voy a coser que quede bien plana hacia el gorro y enseguida, ya que la tengo cosida, voy a ir rellenando el labio del Huggy Buggy. Aquí lo puedes ver de 2 colores diferentes, pero puede ser también el mismo color predominante de todo el gorro. Fui cosiendo toda la línea y fui poniendo relleno para que quedaran chonchitos los labios. Aquí estoy usando mi aguja lanera y estoy haciendo unos detalles que lleva en la boca, que es como que tiene los labios partidos, y así es como lo fui haciendo. Ahora sigue poner los ojos, los puedo poner primero para ver cómo se ven, como a qué altura los voy a poner, y voy a hacer lo mismo. Voy a coser lo negro y después voy a rellenar la orillita de los párpados para que queden ya adheridos al gorro. Y así es como queda mi gorro. Espero que te haya gustado el resultado. Para finalizar le di una vuelta de puntos bajos todo alrededor en color negro, todo alrededor del gorro. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Adiós.